Daniel capítulo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en su poder a Joacim, rey de Judá, junto con algunos de los utensilios de la casa de Dios, y él los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y depositó los utensilios en el tesoro de su Dios. Entonces el rey ordenó a Aspenaz, su oficial principal, que trajera a algunos israelitas del linaje real y de la nobleza, jóvenes sin defecto, apuestos, expertos en toda sabiduría, sabios e inteligentes, y capaces de servir en el palacio real, y enséñales las escrituras y la lengua de los caldeos. El rey les asignaba raciones diarias de la comida real y del vino que bebía. Debían recibir educación durante 3 años, término de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre ellos estaban los judíos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe del ejército les puso nuevos nombres: Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, Misael, Mesac y Azarías, Abed-Nego. Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía, así que pidió permiso al oficial jefe para no contaminarse. Y Dios dispuso que el oficial jefe fuese bondadoso y compasivo con Daniel. El oficial jefe le dijo a Daniel: «Temo que mi señor el rey, quien te repartió comida y bebida, no que tienes un aspecto extraño, diferente al de los otros jóvenes de tu edad, y pongas mi vida a peligro ante el rey». Daniel respondió a la guardia que el oficial jefe había puesto a cargo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: «Por favor, haz que tus siervos hagan una prueba durante 10 días, dándonos legumbres para comer y agua para beber. Compara, pues, nuestra apariencia con la de los jóvenes que comen de la comida del rey, y haz con tus siervos lo que mejor te parezca». Él estuvo de acuerdo con este plan de ellos y los puso a prueba durante 10 días. Y cuando pasaron los 10 días, ellos parecían mejores y más sanos que todos los jóvenes que comían de la comida del rey. Así que el guardia siguió quitándoles la comida y el vino que debían beber, y les dio legumbres. Dios hizo a estos 4 jóvenes inteligentes y competentes en toda escritura y sabiduría, y Daniel tenía entendimiento de visiones y sueños de toda clase. Cuando llegó el tiempo que el rey había señalado para su presentación, el oficial jefe los presentó a Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y entre todos ellos ninguno era igual a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y estos entraron al servicio del rey. Siempre que el rey les hacía una pregunta que exigía sabiduría y entendimiento, descubría que eran 10 veces mejores que todos los magos y exorcistas de su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Daniel capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo un sueño. Su espíritu estaba agitado, no obstante estaba vencido por el sueño. El rey ordenó que se llamara a los magos, exorcistas, hechiceros y caldeos para que le contaran lo que había soñado. Vinieron y se presentaron ante el rey. Y el rey les respondió: «He tenido un sueño y estoy ansioso por saber lo que he soñado». Los caldeos hablaron al rey en arameo: «Oh rey, vive para siempre. Cuéntales el sueño a tus siervos, y te diremos su significado». Decreto: si no me revelan el sueño y su significado, serán descuartizados y sus casas confiscadas. Pero si me cuentas el sueño y su significado, recibirás mis regalos, presentes y gran honor. Declárame, pues, el sueño y su significado. Una vez más respondieron: que el rey cuente el sueño a sus siervos y les diremos su significado. El rey respondió: me parece claro que estás ganando tiempo, ya que ves que he decretado. Si no me revelas el sueño, solo hay un veredicto para ti. Has conspirado para decirme algo falso y fraudulento hasta que cambien las circunstancias. Así que cuéntame el sueño, y entonces sabré que puedes descifrar su significado. Los caldeos respondieron al rey: no hay nadie en la tierra que pueda la demanda del rey. Para un gran rey gobernante, nadie jamás ha pedido algo semejante, ningún mago, exorcista o caldeo. La cosa que pide el rey es difícil. No hay nadie que pueda decírsela al rey, excepto los dioses cuya morada no está entre los mortales. Entonces el rey montó en cólera y ordenó eliminar a todos los sabios de Babilonia. Se emitió el decreto que condenaba a muerte a los magos. Daniel y sus compañeros estaban a punto de ser ejecutados. Cuando Daniel se enfrentó a Arioc, el capitán de la Guardia Real que había partido para dar muerte a los sabios de Babilonia, habló y le dijo a Arioc, el oficial real: ¿por qué es tan urgente el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto. Entonces Daniel fue a pedirle tiempo al rey, para poder declararle el significado. Entonces Daniel fue a su casa e informó a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías acerca del asunto.
para que implorasen al Dios del cielo ayuda en relación con este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no fuesen condenados a muerte junto con los demás sabios de Babilonia. El misterio fue revelado a Daniel en una visión nocturna. Entonces Daniel bendijo al Dios del cielo. Daniel tomó la palabra y dijo: «Sea bendito el nombre de Dios eternamente y para siempre, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Quita reyes y pone reyes. Da a los sabios su sabiduría, y el conocimiento a los que saben. Él revela lo profundo y lo oculto. Conoce lo que está en la oscuridad, y con él mora la luz. Yo te reconozco y te alabo, oh Dios de mis padres, porque me has dado sabiduría y poder, porque ahora me has hecho saber lo que te pedimos. Nos has hecho saber lo que concierne al rey». Entonces Daniel fue a Arioc, a quien el rey había designado para matar a los sabios de Babilonia. Fue y le dijo lo siguiente: «No mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y le diré el significado». Entonces Arioc llevó rápidamente a Daniel a la presencia del rey y le dijo: «He hallado entre los desterrados de Judá un hombre que puede explicarle el significado al rey». El rey respondió a Daniel, que se llamaba Belsasar: «¿Puedes realmente mostrarme el sueño que vi y su significado?». Daniel respondió al rey y dijo: «El misterio que el rey pregunta, ni sabios, ni exorcistas, ni magos, ni adivinos pueden decírselo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela misterios, y le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los días. Este es tu sueño y la visión que te vino a la mente en la cama. Oh rey, los pensamientos que vinieron a tu mente en tu cama son acerca de eventos futuros. El que revela los misterios te ha hecho saber lo que sucederá. No porque mi sabiduría sea mayor que la de las demás criaturas me ha sido revelado este misterio, sino para que el significado sea dado a conocer al rey, y para que puedas conocer los pensamientos de tu mente. Oh rey, mientras mirabas, apareció una gran estatua. Esta estatua, enorme y de un brillo excepcional, se alzaba ante ti, y su aspecto era imponente. La cabeza de aquella estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce. Sus piernas eran de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Y mientras tú mirabas, una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. De repente, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron triturados, y se convirtieron en paja de las eras de verano. Un viento los arrastró hasta que no quedó rastro alguno. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Tal fue el sueño, y ahora le diremos al rey su significado. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo le ha dado reino, poder, fortaleza y gloria, en cuyas manos ha entregado los hombres, las bestias y las aves del cielo donde quiera que habiten, y a quien ha dado dominio sobre todo ello. Tú eres la cabeza de oro. Pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino, de bronce, que dominará sobre toda la tierra. Pero el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro destruye todo, así también destruirá todo esto. Viste los pies y los dedos, parte de barro cocido de alfarero y parte de hierro. Eso significa que será un reino dividido. Tendrá solo algo de la estabilidad del hierro, ya que viste hierro mezclado con barro común. Y los dedos de los pies serán en parte de hierro y en parte de barro cocido, lo cual significa que el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Viste hierro mezclado con barro común, es decir, mezclarán con la descendencia de los hombres, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro no se mezcla con el barro. Y en el tiempo de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, un reino que no será transferido a otro pueblo. Aplastará y aniquilará a todos estos reinos, pero el mismo permanecerá para siempre. Tal como viste como una piedra fue cortada del monte, no con manos, y trituró el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios le ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es confiable. Entonces el rey Nabucodonosor se postró y se inclinó ante Daniel, y ordenó que se le presentaran ofrendas y ofrendas agradables. El rey respondió a Daniel: «Ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, para que hayas podido revelar este misterio». Entonces el rey enalteció a Daniel, le dio muchísimos dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. A petición de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego para administrar la provincia de Babilonia, mientras Daniel mismo estaba en la corte del rey. Daniel capítulo 3.
El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de alto y 6 de ancho. La erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor envió un mensaje para reunir a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, oficiales y todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Entonces los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y todos los oficiales de las provincias se reunieron para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido, y estuvieron delante de la estatua que Nabucodonosor había erigido. El heraldo proclamó en voz alta: «Se os ordena, oh pueblos y naciones de toda lengua, cuando oigáis el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los demás instrumentos, os postráis y adoráis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y el que no se postre y adore, será inmediatamente echado en un horno de fuego ardiendo». Y cuando todos los pueblos oyeron el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio y de todos los otros instrumentos, todos los pueblos y naciones de todas las lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aprovechando la ocasión, algunos caldeos se adelantaron y calumniaron a los judíos. Ellos hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: «Oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, ordenaste que todo aquel que oyese la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el salterio, la gaita y todo instrumento musical, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay ciertos judíos a quienes pusiste para administrar la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego, esos hombres no te hacen caso, oh rey. No sirven a tu Dios ni adoran la estatua de oro que has levantado». Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, mandó traer a Sadrach, Mesach y Abednego, y fueron llevados ante el rey. Nabucodonosor les habló y les dijo: «Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora bien, si están dispuestos a postrarse y adorar la estatua que he hecho cuando oyen el sonido de la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el salterio, la gaita y todos los otros tipos de instrumentos, bien. Pero si no la adoran, de inmediato serán arrojados a un horno de fuego ardiendo, y que Dios hay que pueda salvarlos de mi poder». Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: «Oh Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Porque si así debe ser, nuestro Dios a quien servimos puede salvarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu poder, oh rey, nos salvará. Pero aunque no lo haga, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios ni adoraremos la estatua de oro que has levantado». Nabucodonosor estaba tan lleno de ira contra Sadrach, Mesach y Abednego que su rostro se distorsionó y dio orden de calentar el horno a 7 veces su temperatura usual. Y mandó a algunos de los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno de fuego ardiendo. Así que estos hombres, con sus camisas, pantalones, sombreros y otras prendas, fueron atados y arrojados al horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y el horno se calentó demasiado, una lengua de fuego mató a los hombres que habían subido a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero aquellos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en el horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se asombró, se levantó apresuradamente y les dijo a sus compañeros: «¿No arrojamos a 3 hombres atados a fuego?». Ellos respondieron: «De seguro, oh rey». Él respondió: «Pero veo 4 hombres que caminan libres e ilesos en el fuego y el cuarto parece un ser divino». Nabucodonosor se acercó a la abertura del horno de fuego ardiente y gritó: «Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan». Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los compañeros reales se reunieron para contemplar a aquellos hombres en cuyos cuerpos no había hecho efecto el fuego, cuyos cabellos no se habían quemado, cuyas camisas no parecían diferentes, a quienes ni siquiera les quedaba el olor del fuego. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos que, confiando en él, violaron el decreto del rey con riesgo de sus vidas, antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por la presente ordeno que cualquiera de cualquier pueblo o nación, de cualquier lengua, que blasfeme contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa confiscada, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera».
Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones de toda lengua que habitan toda la tierra, que abunde vuestro bienestar. Me complace relatar las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mí. Cuán grandes son sus señales, cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno, y su dominio perdura por todas las generaciones. Daniel capítulo 4. Yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi casa, prosperaba en mi palacio. Tuve un sueño que me asustó, y mis pensamientos en la cama y la visión de mi mente me alarmaron. Mandé que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia, para que me hicieran saber el significado del sueño. Vinieron los magos, los exorcistas, los caldeos y los adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron darme a conocer su significado. Finalmente vino mi Daniel, llamado Belsasar, así como el nombre de mi Dios, en quien estaba el espíritu de los dioses santos, y le conté el sueño, diciendo: Belsasar, mago principal, en quien sé que está el espíritu de los dioses santos, y a quien ningún misterio desconcierta, dime el significado de la visión en sueños que he visto. En las visiones de mi mente en la cama, vi un árbol de gran altura en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo poderoso. Su copa llegaba al cielo, y era visible hasta los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante. Había alimento para todos. Bajo él, las bestias del campo hallaban sombra, y las aves del cielo habitaban en sus ramas. Todas las criaturas se alimentaban de él. En la visión de mi mente en la cama, miré y vi a un vigilante santo que descendía del cielo. Gritó con fuerza y dijo: corten el árbol, despojen sus ramas, deshojen su follaje, esparzan su fruto, que las bestias del campo huyan de debajo de él, y las aves de sus ramas, pero dejad el tocón con sus raíces en la tierra, con grilletes de hierro y bronce, sobre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo, y comparta el verdor de la tierra con las bestias, y su corazón se tornará de hombre, y se le dará corazón de bestia, y pasarán sobre él 7 estaciones. Esta sentencia es decretada por los vigilantes. Este veredicto es ordenado por los santos, para que todas las criaturas puedan saber que el Altísimo es soberano sobre el reino del hombre, y que él lo da a quien él quiere, y puede poner sobre él incluso al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Belsasar, dime su significado, ya que todos los sabios de mi reino no pueden darme a conocer su significado, pero tú sí puedes, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Entonces Daniel, llamado Belsasar, quedó perplejo por un momento, alarmado por sus pensamientos. El rey le dijo que el sueño y su significado no te alarmen. Belsasar respondió: mi señor, ojalá el sueño fuera para tu enemigo y su significado para tu adversario. El árbol que viste crecer y hacerse grande, y cuya copa llegaba hasta el cielo, visible desde toda la tierra, cuyo follaje era hermoso, cuyo fruto era tan abundante que había alimento para todos en él, bajo el cual habitaban las bestias del campo, y en cuyas ramas alojaban las aves del cielo. Eres tú, oh rey, quien has crecido y te has vuelto poderoso, cuya grandeza ha crecido hasta llegar al cielo, y cuyo dominio se extiende hasta los confines de la tierra. El santo vigilante, a quien el rey vio descender del cielo, decir: corten el árbol y destruyanlo, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con grilletes de hierro y bronce, sobre la hierba del campo, que sea empapado con el rocío del cielo, y comparta la suerte de las bestias del campo, hasta que pasen 7 estaciones sobre él. Este es su significado, oh rey. Es el decreto del Altísimo que ha alcanzado mi señor el rey. Serás expulsado de entre los hombres y habitarás con las bestias del campo. Te alimentarás de hierba como el ganado y te empaparás del rocío del cielo. 7 estaciones pasarán sobre ti hasta que sepas que el Altísimo es soberano sobre el reino del hombre y lo da a quien quiere. Y el significado del mandato de dejar el tocón del árbol con sus raíces es que el reino seguirá siendo vuestro desde el momento en que lleguéis a saber que el cielo es soberano. Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea aceptable. Redime tus pecados con la beneficencia y tus iniquidades con la generosidad hacia los pobres. Entonces tu serenidad podrá prolongarse. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras caminaba por el tejado del palacio real de Babilonia, el rey exclamó: allí está la gran Babilonia, que he construido con mi gran poder para que sea una residencia real para la gloria de mi majestad. Aún estaban las palabras en los labios del rey, cuando una voz descendió del cielo: se ha decretado para ti,
oh rey Nabucodonosor, el reino ha pasado de tus manos. Estás siendo expulsado de entre los hombres, y tu morada será con las bestias del campo. Serás alimentado con hierba como el ganado, y 7 estaciones pasarán sobre ti hasta que sepas que el Altísimo es soberano sobre el reino del hombre y que lo da a quien quiere. Allí mismo se ejecutó la sentencia sobre Nabucodonosor. Fue expulsado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como garras de aves. Transcurrido el tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al viviente, cuyo dominio es eterno, y cuyo reino perdura por todas las generaciones. Todos los habitantes de la tierra son insignificantes. Él hace lo que quiere con el ejército del cielo, y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, ni le diga, ¿qué has hecho? En ese mismo instante recobré la razón, y mi majestad y esplendor me fueron restituidos para gloria de mi reino. Mis compañeros y nobles me buscaron, y fui restablecido al frente de mi reino, y se me concedió mayor grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, cuyas obras son todas justas y cuyos caminos son rectos, y que puede humillar a los que se comportan con arrogancia. Daniel capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a sus 1000 nobles, y en presencia de los 1000 bebió vino. Bajo la influencia del vino, Belsasar ordenó que trajeran los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén, para que el rey y sus nobles, sus consortes y sus concubinas pudieran beber en ellos. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían sido sacados del santuario de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus nobles, sus consortes y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese momento aparecieron los dedos de una mano humana que escribía sobre yeso de la pared del palacio del rey, frente al candelabro, de modo que el rey podía ver la mano mientras escribía. El rostro del rey se ensombreció, y sus pensamientos lo alarmaron. Las coyunturas de sus lomos se aflojaron y sus rodillas chocaron entre sí. El rey llamó a gritos a los exorcistas, caldeos y adivinos. El rey se dirigió a los sabios de Babilonia. Quien pueda leer esta escritura decirme su significado será vestido de púrpura y llevará una cadena de oro al cuello, y gobernará como de los 3 en el reino. Entonces vinieron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni explicarle al rey su significado. El rey Belsasar se alarmó mucho y su rostro se ensombreció, y sus nobles quedaron consternados. Debido al estado del rey y sus nobles, la reina acudió al salón de banquetes. La reina habló y dijo, «Oh rey, vive para siempre. Que tus pensamientos no te alarmen ni tu rostro se ensombrezca. Hay un hombre en tu reino que tiene el espíritu de los dioses santos en él. En el tiempo de tu padre, se encontraba en la iluminación, entendimiento y sabiduría como la de los dioses, y tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, exorcistas, caldeos y adivinos. Puesto que en Daniel, a quien el rey llamó Belsasar, se encuentra espíritu extraordinario, conocimiento y entendimiento para interpretar sueños, explicar enigmas y resolver problemas. Que ahora se llame a Daniel para que diga el significado de la escritura. Punto. Daniel fue llevado ante el rey. El rey le dijo, «Tú eres Daniel, uno de los exiliados de Judá, a quien mi padre, el rey, trajo de Judá. He oído que tienes el espíritu de los dioses en ti y que en ti se encuentran la iluminación, el conocimiento y una sabiduría extraordinaria. Ahora los sabios exorcistas han sido traídos ante mí para leer este escrito y darme a conocer su significado, pero no pudieron descifrarlo. He oído hablar de ti, que puedes dar interpretaciones y resolver problemas. Ahora bien, si logras leer la escritura y darme a conocer su significado, te vestirás de púrpura, llevarás una cadena de oro en el cuello y reinarás como uno de los 3 en el reino». Entonces Daniel respondió al rey, «Puedes quedarte con tus dones y darlos a otros. Pero yo leeré la escritura al rey y le haré saber su significado. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le concedió, todos los pueblos y naciones de todas las lenguas temblaron de miedo ante él. Mató a quien quiso, y a quien quiso dejó vivir, enalteció a quien quiso, y a quien quiso humilló. Pero cuando se volvió arrogante y voluntariamente presuntuoso, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Fue expulsado de los hombres, y su mente se convirtió en la de una bestia, y su morada fue con asnos salvajes. Fue alimentado con pasto como el ganado,
y su cuerpo fue empapado con el rocío del cielo hasta que llegó a saber que el Dios Altísimo es soberano sobre el reino del hombre y pone sobre él a quien él quiere. Pero tú, Belsasar su hijo, no te humillaste, aunque sabías todo esto. Te exaltaste contra el Señor del cielo e hiciste que te trajeran los vasos de su templo. Tú y tus nobles, tus consortes y tus concubinas bebieron vino de ellos y alabaron a los dioses de plata y oro, bronce y hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que controla tu aliento vital y cada movimiento que haces, no lo glorificaste. Entonces hizo que apareciera la mano e hizo que se inscribiera la escritura. Esta es la escritura que está inscrita, Mene Mene Tekel Upharsin. Y este es su significado. Mene, Dios ha contado días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Entonces, por orden de Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, le colocaron una cadena de oro en el cuello y proclamaron que gobernaría como uno de los tres en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, el rey caldeo. Daniel capítulo 6. Y Darío el Medo recibió el reino, siendo de unos 62 años. A Darío le plació nombrar sobre el reino 120 sátrapas para que estuvieran a cargo de todo el reino. Sobre ellos había 3 ministros, uno de ellos Daniel, a quien estos sátrapas informaban, para que el rey no se turbase. Este hombre Daniel superó a los demás ministros y sátrapas en virtud de su espíritu extraordinario, y el rey consideró ponerlo sobre todo el reino. Los ministros y sátrapas buscaron alguna falta en la conducta de Daniel en asuntos de Estado, pero no pudieron encontrar ni falta ni corrupción, por cuanto él era digno de confianza y no se encontraba en negligencia ni corrupción. Aquellos hombres dijeron entonces: no vamos a encontrar ninguna falta en este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en conexión con las leyes de su Dios. Entonces estos ministros y sátrapas se agolparon ante el rey y le dijeron: «Oh rey Darío, vive para siempre». Todos los ministros del reino, los prefectos, sátrapas, compañeros y gobernadores están de acuerdo en que se debe emitir una prohibición real bajo sanción de juramento de que cualquiera que dirija una petición a cualquier dios u hombre, fuera de ti, oh rey, durante los próximos 30 días será arrojado al foso de los leones. Así que, oh rey, promulga la prohibición y ponla por escrito, para que sea inalterable como una ley de los medos y de los persas, que no pueda ser abrogada. Entonces el rey Darío puso la prohibición por escrito. Cuando Daniel supo que esto había sido escrito, entró en su casa, en cuyo aposento alto había hecho ventanas que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba y confesaba a su Dios, como solía hacerlo siempre. Entonces aquellos hombres entraron en tropel y hallaron a Daniel suplicando a su Dios. Entonces se acercaron al rey y le recordaron la prohibición real. ¿No pusiste por escrito una prohibición de que cualquiera que dirija una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones? El rey dijo en respuesta: la orden se mantiene firme, como una ley de los medos y los persas que no puede ser abrogada. Entonces dijeron al rey: Daniel, uno de los desterrados de Judá, no te hace caso a ti, oh rey, ni a la prohibición que pusiste por escrito. 3 veces al día presenta sus peticiones a su Dios. Al oír esto, el rey se turbó mucho y se propuso salvar a Daniel, y hasta la puesta del sol hizo todo lo posible por rescatarlo. Entonces aquellos hombres entraron en tropel ante el rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de los medos y de los persas que cualquier edicto que el rey emita bajo sanción de juramento es inalterable. Por orden del rey, Daniel fue llevado al foso de los leones y arrojado al mismo. El rey le dijo: tu Dios, a quien sirves con tanta asiduidad, te librará. Trajeron una piedra y la colocaron sobre la puerta del foso, y el rey la selló con su anillo con el anillo de sus grandes, para que nada se alterase concerniente a Daniel. El rey se dirigió entonces a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ninguna diversión le ofrecieron y se le fue el sueño. Entonces, al amanecer, el rey se levantó y corrió al foso de los leones. Cuando se acercó al foso, clamó a Daniel con voz triste, y el rey le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿acaso el Dios a quien servías con tanta frecuencia te pudo librar de los leones? Entonces Daniel habló con el rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, por cuanto yo fui hallado inocente ante él. Y yo, oh rey, no te he hecho ningún mal. El rey se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron a Daniel del foso, y no se le halló ninguna lesión, porque había confiado en su Dios. Entonces,
Por orden del rey, trajeron a los hombres que habían calumniado a Daniel, junto con sus hijos y esposas, los arrojaron al foso de los leones. Apenas habían llegado al fondo del foso, los leones los dominaron y les destrozaron todos los huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan la tierra: que abunde vuestro bienestar. Por la presente he dado una orden que en todo mi dominio real los hombres deben temblar de temor ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Su reino es indestructible y su dominio es hasta el fin del tiempo. Él libera y salva, y hace señales y prodigios en el cielo y en la tierra, porque libró a Daniel del poder de los leones. Así Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Daniel capítulo 7. En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y una visión mental en su cama. Después escribió el sueño. Al comenzar el relato, Daniel relató lo siguiente: En mi visión nocturna vi los 4 vientos del cielo que agitaban el gran mar. Del mar surgieron 4 bestias poderosas y diferentes entre sí. El primero era como un león, pero tenía alas de águila. Mientras yo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo y lo pusieron sobre sus pies como un hombre, y le dieron mente de hombre. Después vi una segunda bestia, diferente, que era como un oso, pero levantada de un lado, y con 3 colmillos en su boca entre sus dientes. Y se le dijo: levántate, come mucha carne. Después de esto, mientras yo miraba, había otra, semejante a un leopardo, y tenía en sus espaldas 4 alas como de ave. La bestia tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de eso, mientras observaban la visión nocturna, apareció una 4ª bestia, temible, aterradora y muy poderosa, con grandes dientes de hierro, que devoraba, trituraba y pisoteaba los restos con sus patas. Era diferente de todas las bestias que la habían precedido. Tenía 10 cuernos. Mientras contemplaba estos cuernos, un nuevo cuerno pequeño brotó entre ellos. 3 de los cuernos más viejos fueron arrancados para hacerle lugar. Había ojos en este cuerno como los de un hombre, y una boca que hablaba con arrogancia. Mientras yo miraba, se colocaron tronos, y el anciano de días se sentó. Su manto era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza era como lana de cordero. Su trono eran lenguas de fuego. Sus ruedas eran fuego abrasador. Un río de fuego fluía delante de él. Miles y miles le servían. Miríadas y miríadas le asistían. La corte se sentaba y los libros se abrían. Observé. Entonces, debido a las arrogantes palabras que pronunció el cuerno, la bestia fue asesinada ante mis ojos. Su cuerpo fue destrozado y arrojado a las llamas. A las otras bestias se les quitó el dominio, pero se les dio una extensión de vida por un tiempo y una estación. Mientras yo miraba en la visión nocturna, he aquí, con las nubes del cielo venía alguien como un hombre, que llegó hasta el anciano de días y le fue presentado. Se le dio dominio, gloria y realeza. Todos los pueblos y naciones de todas las lenguas deben servirle. Su dominio es eterno e imperecedero, y su realeza indestructible. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó dentro de mí, y la visión de mi mente me alarmó. Me acerqué a uno de los asistentes y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Me dio esta interpretación del asunto. Estas grandes bestias, en número de 4, significan 4 reinos se levantarán de la tierra. Entonces los santos del Altísimo recibirán el reino, y poseerán el reino eternamente, por los siglos de los siglos. Entonces quise averiguar el verdadero significado de la 4ª bestia, que era diferente de todas, y muy temible, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y desmenuzaba y hollaba las obras. Y de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del cuerno nuevo que brotó, para hacer lugar del cual cayeron 3. El cuerno que tenía ojos y boca que hablaba con arrogancia, y que era más conspicuo que sus compañeros. Vi cómo ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se hizo juicio a favor de los santos del Altísimo, porque el tiempo había llegado, y los santos tomaron posesión del reino. Esto es lo que dijo: la 4ª bestia significa, habrá un 4º reino sobre la tierra que será diferente de todos los reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la triturará. Y los 10 cuernos significan que de ese reino surgirán 10 reyes, y después de ellos surgirá otro. Este será diferente de los anteriores y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo y acosará a los santos del Altísimo. Pensará en cambiar los tiempos y las leyes, y serán entregados en su poder por un tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces el tribunal se sentará y su dominio le será quitado, para ser destruido y abolido para siempre. El reinado,
El dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será eterno, y todos los dominios le servirán y les obedecerán. Aquí termina el relato. Yo, Daniel, estaba muy alarmado por mis pensamientos, y mi rostro se ensombreció. No podía apartar el asunto de mi mente. Daniel capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció a mí, Daniel, una visión, después de aquella que me había aparecido primero. Vi en la visión que estaba en la fortaleza de Susa, en la provincia de Elam. Vi en la visión que estaba junto al río Ulai. Miré, y vi un carnero que estaba entre mí y el río. Tenía 2 cuernos. Los cuernos eran altos, uno más alto que el otro, y el más alto salía último. Vi al carnero embestir hacia el oeste, el norte y el sur. Ninguna bestia podía resistirlo, y nadie podía librarse de su poder. Hizo lo que quiso y creció. Mientras observaba, un macho cabrío venía del oeste, recorriendo toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente en la frente. Se acercó al carnero de 2 cuernos que había visto entre mí y el río y atacólo con furia. Lo vi alcanzar al carnero y enfurecerse con él. Lo golpeó y le rompió los 2 cuernos, y el carnero no pudo resistirlo. Lo arrojó al suelo y lo pisoteó, y no hubo quien lo librara de su poder. Entonces el macho cabrío creció muchísimo, pero en el apogeo de su poder, su gran cuerno se quebró. En su lugar, brotaron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos surgió un pequeño cuerno, que se extendía mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la hermosa tierra. Y creció tanto como el ejército del cielo, y arrojó a la tierra algunas estrellas del ejército celestial, y las pisoteó. Se jactó contra el mismo jefe del ejército. Por su causa se suspendió la ofrenda regular y su lugar santo fue abandonado. Un ejército se organizó inicuamente contra la ofrenda regular, arrojó por tierra la verdad y prosperó en lo que hizo. Entonces oí a un ser santo que hablaba, y otro ser santo le dijo a quien quiera que fuere que estaba hablando: ¿Hasta cuándo durará lo que se vio en la visión, la ofrenda continua abandonada a causa de la transgresión, el santuario entregado y el ejército celestial pisoteado? Él me respondió: durante 1300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y mientras yo, Daniel, miraba la visión y procuraba comprenderla, se me apareció alguien con apariencia de hombre. Oí una voz humana que desde el centro de Ulai gritaba: Gabriel, haz entender a ese hombre la visión. Se acercó a donde yo estaba, y al acercarse, me aterroricé y caí postrado. Me dijo: entiende, hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras hablaba conmigo, me invadió un sueño profundo y yacía postrado en el suelo. Entonces me tocó y me hizo levantar. Y dijo: les voy a informar lo que sucederá cuando la ira llegue a su fin, porque se refiere al tiempo señalado para el fin. El carnero de 2 cuernos que viste representa a los reyes de Media y de Persia, y el ciervo, el macho cabrío, el rey de Grecia, y el cuerno grande en su frente, ese es el primer rey. 1 fue roto y 4 vinieron en su lugar, es decir, 4 reinos surgirán de una nación, pero sin su poder. Cuando sus reinos lleguen a su fin, cuando se haya colmado la medida de la transgresión, entonces se levantará un rey insolente y versado en intrigas. Tendrá gran poder, pero no por su propia fuerza. Será extraordinariamente destructivo. Prosperará en sus acciones y destruirá a los poderosos y al pueblo de los santos. Con su astucia, usará el engaño con éxito. Trazará grandes planes, destruirá a muchos, tomándolos por sorpresa, y se levantará contra el jefe de jefes, pero será derrotado no por manos humanas. Lo que se dijo en la visión sobre las tardes y las mañanas es cierto. Ahora guarda la visión en secreto, pues se refiere a días lejanos. Así que yo, Daniel, quedé afligido, languidecí por muchos días. Luego me levanté y atendí los asuntos del rey. Pero la visión me desanimó y nadie pudo explicarla. Capítulo 9. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la tribu de los Medos, que fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, consulté los libros acerca del número de los años que, según la palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías, habrían de ser los días de la desolación de Jerusalén. 70. Volví mi rostro al Señor Dios, entregándome a la oración y a la súplica, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios, y dije: Oh Señor, Dios grande y temible, que permaneces fiel a tu pacto con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, nos hemos extraviado, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos desviado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
Y no hemos obedecido a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros oficiales, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Contigo, oh Señor, está el derecho, y sobre nosotros está la vergüenza hasta este día, sobre los hombres de Judá y sobre los moradores de Jerusalén, sobre todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has arrojado, a causa de su prevaricación contra ti. La vergüenza, oh Señor, sea sobre nosotros, sobre nuestros reyes, sobre nuestros oficiales y sobre nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenecen la misericordia y el perdón, porque contra Él nos rebelamos. Y no obedecieron al Señor nuestro Dios, para seguir las enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha profanado tu ley y se ha extraviado, desobedeciéndote. Por eso la maldición y el juramento escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, han caído sobre nosotros, porque hemos pecado contra Él. Él cumplió la amenaza que hizo contra nosotros, y contra nuestros gobernantes que nos gobernaron, de traernos tan gran mal. Nunca fue hecho debajo del cielo cosa semejante a lo que le hicieron a Jerusalén. Toda aquella calamidad vino sobre nosotros, como está escrito en la ley de Moisés, y no suplicamos a Jehová nuestro Dios, ni nos arrepentimos de nuestra iniquidad, ni nos hicimos sabios en tu verdad. Por eso el Señor quiso hacernos daño, porque el Señor nuestro Dios tiene razón en todo lo que ha hecho, pero nosotros no le hemos obedecido. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, tú que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y que has adquirido fama hasta este mismo día, hemos pecado, hemos actuado perversamente. Oh Señor, como corresponde a tu abundante benevolencia, apártese tu furor e ira de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han sido objeto de burla entre todos los que nos rodean. Oh Dios nuestro, escucha ahora la oración de tu siervo y su súplica, y muestra tu favor a tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina tu oído, oh Dios mío, y escucha, abre tus ojos y contempla nuestra desolación y la ciudad a la que está ligado tu nombre. No por mérito alguno nuestro presentamos nuestra súplica ante ti, sino por tus abundantes misericordias. Oh Señor, escucha. Oh Señor, perdona. Oh Señor, escucha y actúa sin demora por tu propio bien. Oh Dios mío, porque tu nombre está ligado a tu ciudad y a tu pueblo. Aún estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante de Jehová mi Dios por el santo monte de mi Dios. Mientras yo estaba pronunciando mi oración, el hombre Gabriel, a quien había visto previamente en la visión, fue enviado en vuelo y llegó a mi alrededor de la hora de la ofrenda de la tarde. Él me hizo entender hablándome y diciéndome, Daniel, acabo de venir para darte entendimiento. Una palabra salió cuando comenzaste tu súplica, y he venido a decírtela, porque eres precioso. Así que marca la palabra y entiende la visión. 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo y tu santa ciudad, hasta que se cumpla la medida de la transgresión y se complete la del pecado, hasta que se expíe la iniquidad y se introduzca la justicia eterna, y se ratifique la visión profética y ungido el lugar santísimo. Debes saber y entender. Desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el ungido, habrá 7 semanas, y durante 62 semanas será reedificada la plaza y el foso, pero en tiempo de angustia. Y después de esas 62 semanas, el ungido desaparecerá. Ejército de un líder que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin vendrá mediante un diluvio. Se decreta la desolación hasta el fin de la guerra. Durante una semana hará un pacto firme con muchos. Durante media semana suspenderá el sacrificio y la ofrenda de cereal. En la esquina del altar se habrá una abominación espantosa hasta que la destrucción decretada caiga sobre la cosa espantosa. Capítulo 10. En el 3er año del rey Ciro de Persia, un oráculo le fue revelado a Daniel, llamado Belsasar. Ese oráculo era cierto. Comprender la profecía fue una gran tarea. La comprensión le llegó mediante la visión. En aquel tiempo yo, Daniel, guardé luto durante 3 semanas completas. No comí alimento sabroso, ni entró en mi boca carne ni vino. No me ungí hasta que transcurrieron las 3 semanas. Era el día 24 del primer mes, cuando me encontraba en la orilla del gran río, el Tigris, que miré y vi a un hombre vestido de lino y ceñido sus lomos con. Su cuerpo era como el berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus piernas color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Yo, Daniel, vi la visión solo, los hombres que estaban conmigo no la vieron. Sin embargo, les sobrevino un gran terror y huyeron y se escondieron.
Así que me quedé solo para ver esta gran visión. Me quedé sin fuerzas, mi vigor se desvaneció y no pude reunir fuerzas. Le oí hablar, y cuando le oí hablar, vencido por un profundo sueño, caí postrado en tierra. Entonces una mano me tocó y me sacudió hasta ponerme sobre manos y rodillas. Él me dijo: «Oh Daniel, hombre precioso, presta atención a lo que te digo y levántate, porque he sido enviado a ti». Después que me dijo esto, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: «Daniel, no temas, porque desde el primer día que te propusiste adquirir inteligencia, abstenerte de practicar la abstinencia delante de tu Dios, tu oración fue oída, y a causa de tu oración yo he venido». Pero el príncipe del reino persa se me opuso durante 21 días. Ahora Miguel, un príncipe de primer rango, ha venido en mi ayuda después de que yo estaba detenido allí con los reyes de Persia. Así que he venido para hacerte saber lo que le sucederá a tu pueblo en los días venideros, porque aún hay una visión para aquellos días. Mientras me decía estas cosas, miré hacia abajo y guardé silencio. Entonces alguien con apariencia de hombre tocó mis labios, y abrí mi boca y hablé, diciendo a quien estaba delante de mí: «Señor mío, a causa de la visión me han sobrecogido dolores, y no puedo recuperar las fuerzas. ¿Cómo podrá este siervo de mi señor hablar con mi señor, siendo que mi fuerza se ha agotado y no me queda aliento?» Aquel que parecía un hombre me tocó de nuevo y me fortaleció. Él dijo: «No temas, hombre precioso, todo te irá bien. Sé fuerte, sé fuerte». Mientras hablaba conmigo, me sentí fortalecido y dije: «Sigue hablando, mi señor, porque me has fortalecido». Entonces dijo: «¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora debo regresar a luchar contra el príncipe de Persia. Cuando me vaya, vendrá el príncipe de Grecia. Nadie me ayuda contra ellos excepto tu príncipe Miguel. Sin embargo, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad». Capítulo 11. En el primer año de Darío el Medo, me puse de pie para fortalecerlo y fortificarlo. Y ahora os diré la verdad. Persia tendrá 3 reyes más, y el cuarto será más rico que todos ellos, y con el poder que obtenga por sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Entonces aparecerá un rey guerrero que tendrá un dominio extenso y hará lo que le plazca. Pero después de su aparición, su reino será quebrantado y esparcido a los 4 vientos del cielo, pero no para ninguno de su posteridad, ni con dominio como el que él tuvo, porque su reino será desarraigado y pertenecerá a otros además de estos. El rey del sur se volverá poderoso. Sin embargo, uno de sus oficiales lo vencerá y gobernará con un extenso dominio. Después de algunos años, se forjará una alianza, y la hija del rey del sur acudirá al rey del norte para formalizar el acuerdo, pero ni ella ni él conservarán su fuerza. Será entregada junto con quienes la escoltaron y quien la engendró y la ayudó en aquellos tiempos. Un retoño de su tronco saldrá en su lugar, vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte. Peleará y los vencerá. También se llevará a Egipto como botín sus dioses, sus imágenes fundidas y sus preciosos vasos de plata y oro. Durante algunos años dejará solo al rey del norte, quien, más tarde, invadirá el reino del rey del sur y regresará a su tierra. Sus hijos harán la guerra, reuniendo una multitud de grandes ejércitos. Él avanzará y arrasará como un diluvio y volverá a hacer guerra hasta su fortaleza. Entonces el rey del sur, furioso, saldrá a combatir contra él, contra el rey del norte. Reunirá una gran multitud, pero ésta quedará en manos de su enemigo. Pero cuando la multitud sea arrebatada, él se enorgullecerá y hará perecer a miríadas, pero no prevalecerá. Entonces el rey del norte volverá a reunir una multitud aún mayor que la primera. Después de un tiempo, cuestión de años, avanzará con un gran ejército y mucho bagaje. En aquellos tiempos muchos se resistirán al rey del sur, y los hijos sin ley de tu pueblo se impondrán para confirmar la visión, pero fracasarán. El rey del norte avanzará y levantará rampas de asedio y capturará una ciudad fortaleza, y las fuerzas del sur no resistirán. Incluso la élite de su ejército será incapaz de resistir. Su adversario hará lo que quiera, pues nadie podrá resistirle. Se instalará en la hermosa tierra con la destrucción a su alcance. Él se propondrá invadir las fortalezas de todo el reino de su enemigo, pero para destruirlo hará un acuerdo con él y le dará una hija en matrimonio. No lo logrará, ni se realizará. Se volverá hacia las costas y capturará a muchas, pero un cónsul pondrá fin a sus insultos. Es más, le pagará por sus insultos. Regresará a las fortalezas de su tierra, pero tropezará, caerá y desaparecerá. Su lugar será ocupado por uno que enviará un oficial para exigir tributo para la gloria real, pero será quebrantado en pocos días, no por la ira ni por la guerra. Su lugar lo ocupará un hombre despreciable, a quien no se le confirió majestad real.
Entrará sin darse cuenta y se apoderará del reino con engaños. Las fuerzas del diluvio serán abrumadas por él y serán quebrantadas, y lo mismo ocurrirá con el líder del pacto. Y desde el momento en que se haga alianza con él, practicará el engaño y subirá al poder con un pequeño grupo. Invadirá sin darse cuenta las provincias más ricas y hará lo que su padre y sus antepasados nunca hicieron, prodigándoles despojo y riquezas. Tendrá planes para fortalezas, pero solo por un tiempo. Él reunirá su fuerza y coraje contra el rey del sur con un gran ejército. El rey del sur hará la guerra con un ejército muy grande y poderoso, pero no se mantendrá firme, pues tramarán planes contra él. Quienes coman de su alimento lo arruinarán. Su ejército será derrotado y muchos caerán muertos. Las mentes de ambos reyes estarán inclinadas al mal. Mientras están sentados juntos a la mesa, se mentirán el uno al otro, pero será en vano, porque aún hay un plazo señalado. Regresará a su tierra con gran riqueza, con la mente puesta en contra del pacto santo. Habiendo cumplido su voluntad, regresará a su tierra. En el tiempo señalado, invadirá nuevamente el sur, pero la segunda vez no será como la primera. Naves de Kittim vendrán contra él. Será reprimido y se volverá furioso contra el pacto santo. Habiendo cumplido su voluntad, atenderá a quienes abandonan el pacto santo. Él reclutará fuerzas que profanarán el templo y la fortaleza, abolirán la ofrenda regular y erigirán la abominación espantosa. Él adulará con palabras suaves a los que obran mal contra el pacto, pero el pueblo dedicado a su Dios se mantendrá firme. Los sabios del pueblo harán entender a muchos, y por un tiempo caerán a espada y a fuego, sufrirán cautiverio y despojo. En la derrota recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos con poca sinceridad. Algunos de los eruditos caerán, para ser refinados, purificados y blanqueados hasta el tiempo del fin, porque todavía queda un intervalo hasta el tiempo señalado. El rey hará lo que le plazca, se exaltará y se engrandecerá por encima de todo Dios, y dirá cosas terribles contra el Dios de dioses. Prosperará hasta que se apague la ira y se cumpla lo decretado. No tendrá respeto al Dios de sus padres, ni al querido de las mujeres. No tendrá respeto a ningún Dios, sino que se engrandecerá sobre todos. Honrará al Dios de las fortalezas en su tribuna. Honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas costosas, a un Dios que sus padres no conocieron. Se ocupará de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. Colmará de honores a quienes lo reconocen y los hará señores de muchos. Repartirá tierras por un precio. En el tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, pero el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y numerosas naves. Invadirá tierras, arrasándolas como un diluvio. Invadirá también la hermosa tierra, y muchos caerán, pero estos escaparán de sus garras. Edom, Moab y la mayor parte de los amonitas. Pondrá sus manos sobre tierras, y ni siquiera la tierra de Egipto escapará. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los libios y los cusitas le seguirán los pasos. Pero los informes del este y del norte lo alarmarán, y marchará con gran furia para destruir y aniquilar a muchos. Levantará su pabellón real entre el mar y la hermosa montaña sagrada, y encontrará su destino sin que nadie lo ayude. Capítulo 12. En ese momento, aparecerá el gran príncipe Miguel, quien está al lado de los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, como nunca antes lo ha habido desde que existe la nación. En ese momento, tu pueblo será rescatado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para oprobios y aborrecimiento perpetuo. Y los entendidos resplandecerán como la brillante expansión del cielo, y los que guían a la multitud a la justicia serán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, guarda las palabras en secreto y sella el libro hasta el fin. Muchos se dispersarán por todas partes y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban de pie, uno en una orilla del río y el otro en la otra orilla del río. Uno le dijo al hombre vestido de lino, que estaba sobre el agua del río: ¿Hasta cuándo terminarán estas cosas terribles? Entonces oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre el agua del río, jurar por el viviente, mientras levantaba su mano derecha y su mano izquierda al cielo, por un tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando termine la quebrantarían del poder del pueblo santo, entonces se cumplirán todas estas cosas. Oí, pero no entendí. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él dijo: Ve, Daniel, porque estas palabras son secretas y selladas hasta el tiempo del fin.
Muchos serán purificados, purificados y refinados. Los malvados actuarán malvadamente y ninguno de los malvados entenderá. Pero los entendidos entenderán. Desde el tiempo en que se aboliera la ofrenda continua hasta que se estableciera la abominación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero tú, sigue adelante hasta el fin. Descansarás y te levantarás a tu destino al final de los días. Gracias por ser parte de esta comunidad. Síguenos si todavía no nos sigue y comparte con otros hermanos y aquellos que puedan interesarse por estos temas. Nos vemos en el siguiente video.